Muy buenos días, doctor Alfredo. Un saludo a usted, a toda la mesa de trabajo de la hora de la verdad y a la audiencia. Pues bienvenido a la hora de la verdad. ¿Cuál es el balance, doctor Alfredo Ramos, de lo que ha sido esta Feria de las Flores en medio de graves denuncias sobre temas de contratación a dedo por parte de la alcaldía de Medellín? Hay que decirle a la opinión pública de Mar que este año fue una extraña Feria de las Flores. Comencemos por eso, una gran cantidad de eventos que tradicionalmente se hacían que no se hicieron, por ejemplo el desfile de carros antiguos, un tema muy importante, el tema de artesanías, flores y orquídeas que se hacían en el jardín botánico, en fin, muchos de esos grandes eventos de ciudad pues terminaron desaparecidos del cronograma. Uno entendería que el tema de la pandemia enrarece todo, pero es raro decir entonces que unas cosas sí sobreviven y otras no. Eso es yo creo que un primer gran punto. Lo segundo es que esta no se sintió como una de esas ferias de ciudad, uno de esos eventos donde las personas se toman la feria, sino que parecía más bien una sumatoria de eventos del gobierno, donde invitaban a políticos amigos, donde ya se tomaban la foto con algunos miembros de ciertos partidos políticos, y eso sí estaban presentes en muchos de esos eventos, y el alcalde de Medellín aprovechó para tomarse una que otra fiesta personal, como se pudo ver en redes sociales, donde terminaba por allá rematando con una cantidad de mujeres en carros públicos, y eso también suena de alguna forma ofensivo para la ciudad. Pero creo que ya el cierre con el broche oscuro, porque de oro jamás será, fue el tema de los silleteros, de cómo se hizo el desfile de silleteros, con muchas quejas de parte de los silleteros de Medellín, de cómo fue la humillación y el maltrato al que fueron sometidos. De hecho, esta había sido pues no solo es el evento más importante, más relevante históricamente de la Feria de Flores, sino que realmente el trato para esos silleteros había sido muy concreto en materia logística, en materia de claridad de lo que se iba a hacer, y este año lo que pudimos apreciar, en resumen, es que los silleteros de Medellín, que tuvieron una pésima logística, que lo hicieron madrugan desde las 4 de la mañana, ni siquiera lo recogieron, terminaron a las afueras del estadio Atanasio Girardot esperando a que los dejaran entrar, no los dejaron entrar, y apenas vieron que el gobierno se dio cuenta de que empezó una bulla en redes sociales del no ingreso de estos silleteros, después de más de 12 horas esperando, después de más de 12 horas que ya llevaban en el montaje esperando a que los dejaran entrar, no los iban a dejar entrar, y se empezaron a revolotear esos silleteros, y ahí sí los dejaron entrar casi a las 6 de la tarde para que los pudieran aplaudir. Tal vez, reitero, una de las humillaciones más grandes que hemos visto. Hay unos silleteros que ustedes pueden ver en las redes sociales, en notas de voz, en muchas de los testimonios que hicieron muchos silleteros de manera espontánea, que definitivamente fue un insulto para ellos, y por eso, entre otras cosas, hemos llamado y vamos a llamar a una moción de censura contra el secretario de Cultura, porque además del fracaso general de la feria, que eso hay que decirlo, específicamente con el tema de los silleteros, un tema tan sensible, jamás debieron jugar con los sentimientos y con la dignidad de esas personas humildes, trabajadoras, que hacen quedar también a Medellín ante el mundo. Pues la Feria de las Flores, concejal, lo saluda Sergio Helt. Un patrimonio de todos los colombianos, lamentables imágenes las que veíamos, bueno, no solamente en torno a la situación con los silleteros, sino otras imágenes en donde obviamente se atacan las tradiciones, la fe de los colombianos, de los medellinenses, bueno, y de todos los países, por supuesto. Pero quisiera hacer un giro en esta entrevista y preguntarle sobre otros temas que tienen que ver con la administración de Daniel Quintero. Usted ha venido haciendo una serie de denuncias frente a temas contractuales, manejos posiblemente irregulares en algunos contratos. ¿Podríamos entrar en detalle en algunas de esas denuncias que ha venido haciendo usted en los últimos días, concejal? Son muchísimos, Sergio, saludándolo. Son muchísimos, y creo que es lo más preocupante que está pasando en Medellín. A Medellín se lo están robando, y Daniel Quintero y muchos de sus secretarios, lo digo con toda la tranquilidad, son una banda de corrupción que no tiene antecedentes en la historia de Medellín. Es algo ofensivo, doloroso, y lo podemos mostrar de muchas maneras. Desde la forma como se está contratando en Medellín, solo para poner un número muy concreto, el 94% de la contratación es directa. Eso ya es
muy diciente. Sin licitaciones, solo el 4% de los recursos de Medellín van a licitaciones. El resto de los del primer semestre de 2021, que es ya pues un lapso bastante diciente, el 94% se hace a través de contratación directa, y eso ya reitero, es una forma muy clara para violentar la licitación y los méritos. Pero si uno va más allá, en cuenta que la gran mayoría de los recursos, casi 2 de cada 3 pesos de los recursos de inversión en Medellín se van a lo que se llama contratos interadministrativos, que es parte de esa contratación directa. Son recursos que van de la Administración Central de Medellín a muchas de las entidades descentralizadas de Medellín, que son más de 30, entre otras cosas. Entonces se vuelve un mar muy difícil para empezar a buscar esos hechos de corrupción, porque así empiezan a enredar la pita. Entonces pasan de la entidad, de la alcaldía, a muchas de esas entidades descentralizadas, que tienen manuales propios de contratación, y de esa manera se saltan la contratación pública. Mucho de lo que debería ser ley 80, contratación pública abierta con méritos, termina entonces entregados esos recursos a entidades descentralizadas que cobran un porcentaje por la administración de esos recursos, o sea, es decir, menos inversión que hay ya por eso, pero adicionalmente se brinca la contratación pública de esa manera, y eso es muy claro. Y allá, en esas entidades, le entregan a una gran cantidad de contratistas no idóneos, bastante oscuros, como lo hemos podido demostrar en muchas de las acciones. Por ejemplo, el Hospital General de Medellín, donde hemos visto claramente cómo a través de procesos de contratación supremamente extraños terminan empresas que son de los mismos propietarios ganándose contratos millonarios de 12, 13, 14 mil millones de pesos, que hemos venido anunciando. Pero pasa en todas las entidades. En Metroparques, es una entidad que teóricamente debería manejar los parques recreativos de Medellín, como el Parque Norte, el Parque Juan Pablo II, pues le cambiaron el objeto social y ya contrata infraestructura física, infraestructura verde en Medellín, que nada tenía que hacer Metroparques en eso. Y, por ejemplo, le quitaron entonces los contratos del Jardín Botánico, que es una entidad que tiene, entre otros, recursos públicos, y los quitan al Jardín Botánico para entregárselo a empresas asociadas a partidos políticos, a politiqueros de turno. El tema de Buen Comienzo, que lo hemos venido anunciando desde hace mucho tiempo, le entregaron con una contratación directa como prestación de servicios el año pasado, no más en 2020, entregaron más de 21 mil millones de pesos a la Corporación Colombia Avanza, de bello, sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de mérito. Y una denuncia muy clara que hubo en medios de comunicación de una periodista en Medellín demostró que esa corporación le había donado la casa y una cantidad de refrigerios a Daniel Quintero durante la campaña. En fin, son decenas de denuncias que hemos venido haciendo sobre cómo se están robando los recursos de Medellín, adicionando contratos que no tienen por qué adicionar. Ese es un punto también, y especialmente entregándosela a una gran cantidad de contratistas, reitero, bastante extraños, no idóneos. Muchos, esto pues no es un tema regionalista, sino que muchos vienen de otras regiones del país que le entregan directamente esos contratos a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento en Medellín, contratistas que no han estado nunca en Medellín, que no se sabe cómo llegan a la ciudad, y entendemos que es una forma de pagar favores políticos y favores económicos de campaña. Ese es el modus operandi, hemos venido denunciando esto no solo en las redes sociales, sino en los órganos de control, que lamentablemente no le tenemos confianza en Medellín, ni a la Contraloría de Medellín, que realmente es una entidad politizada, a la Personería de Medellín. Cada vez que va a comenzar una actuación se lo quita a la Procuraduría le está quitando las actuaciones a la Personería, y así se van quedando entonces en silencio. Allá en la dilación tradicional de muchos de esos procesos se está quedando la corrupción en Medellín completamente impune. Eso ha venido pasando y seguiremos denunciando sin temores, porque es la obligación de nosotros como concejales de Medellín, como ciudadanos, porque nos duelen los recursos públicos que tienen que ir a los más vulnerables y no a los bolsillos de algunos corruptos en Medellín. Doctor Alfredo, vimos en las redes sociales, y aquí un amigo de la casa nos comentó de lo que fue el bochornoso cierre de la Feria de las Flores, donde algunos
artesanos, si me permite la expresión, silleteros, quedaron por fuera del evento en el estadio porque hubo problema de organización y simplemente los dejaron afuera, después de haber trabajado tan duro para un espectáculo tan bello como es el de las silletas y que se iba a ser premiado precisamente en un show que estaba esperando en el estadio. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué reacciones hubo después de este incidente que se presentó en el marco de la feria al final de ella? Ha habido mucha indignación de los propios silleteros, en general de la ciudadanía en Medellín. Por eso es que el gobierno intenta tapar con una propaganda diciendo pues que ellos sí ingresaron y eventualmente sí terminaron ingresando los silleteros, pero no fue porque la alcaldía con la organización los iba a permitir ingresar. Solamente iban a dejar ingresar 55 silleteros ganadores de las diferentes categorías. Al resto, más de 450, los iban a dar por fuera. ¿Por qué? Pues les dijeron que era COVID al principio, pues les explicaron una gran cantidad de cosas, simplemente para que las personas no las aplaudieran. Imagínense, pues estas personas hacen ese gran esfuerzo solo para tener el reconocimiento de la ciudad. Es que esa es la parte más importante. Los aplausos es lo más bonito que puede tener un silletero y a esto los iban a dar por fuera. Si no hubieran empezado ellos a generar una presión, a entrarse casi que a la fuerza, no les hubieran permitido entrar. Eso fue lo que terminó sucediendo y eso generó una indignación muy grande, reitero, de los silleteros y de la ciudad por ese patrimonio que son los silleteros. Y de hecho hoy ellos citaron a un plantón a las 2 de la tarde en la Avenida Oriental. Nosotros nos solidarizamos con ellos y dentro de nuestra función de control político vamos a llamar entonces a una moción de censura al secretario de Cultura de Medellín, una persona que se nota todas leguas que no conoce la ciudad, que le quedó grande evidentemente el cargo y que en vez de estar defendiéndose en redes sociales con mentiras, lo mismo que ha hecho el gobierno, debería estar realmente preocupado en cómo hacia futuro pues se mejoran las cosas en Medellín, en todo sentido, pero especialmente a darle la cara a los silleteros, a los que no les ha dado la cara, que apenas después del desfile se vino a reunir con algunos que normalmente son unos pocos que terminan realmente plegados al gobierno de turno porque les dan contratos y los intentan maniobrar, pero a la gran mayoría de silleteros, como ustedes pudieron ver en manifestaciones en las redes sociales, en los audios que se enviaban, en los testimonios, que eran muchos que lo hicieron ante las cámaras, muchos de ellos han mostrado realmente que no solo es el desorden, sino el maltrato y la humillación que recibieron durante todo el día, donde no tuvieron refrigerio, donde no les daban absolutamente nada, no había donde sentarlos, y después de todo ese desastre logístico, terminan pues prohibiéndoles la entrada, la cual ellos, reitero, muy valientemente, se brincaron, y con la presión que hicieron, lograron al menos que fueran aplaudidos por 15.000 personas que estuvieron en el Atanasio Girardot, porque finalmente para esas personas, porque ya no fue como lo dijimos previamente, uno de esos eventos de ciudad masivos donde se hacían por las calles, sino para 15.000 personas que estuvieron en el Atanasio Girardot, allá prefirieron entonces entregarle el micrófono a cantantes de otros países, eso sí recibieron todos los aplausos y no se los querían entregar a los silleteros de Medellín. Pero bueno, por fortuna hay dignidad, hay valentía de los silleteros de Medellín y nosotros los seguiremos apoyando en todo sentido, especialmente a nosotros que tenemos esa responsabilidad del control político, lo haremos un debate de control político para que Medellín sepa la realidad de lo que sucedió y no nos quedemos entonces con la propaganda del gobierno, con sus temas tradicionales de intentar dividir la ciudad entre opositores, diciendo que esto es un oportunismo político cuando los errores de ese gobierno, en el cual juegan con la dignidad, reitero, y el trabajo serio de tantos silleteros no puede seguir sucediendo en Medellín. Doctor Alfredo Ramos, concejal de Medellín por el Centro Democrático, muchas gracias por atender los micrófonos de la Hora de la Verdad. De Marce, y un saludo a ustedes y a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Un saludo. Un feliz día y avanzamos la mañana en la Hora de la Verdad. Ya viene el editorial del doctor Fernando Londoño.